Señor. Puede tomar su asiento, iglesia del Señor. Bueno es Dios. Su misericordia siempre es para con nosotros. Y cada día nos damos cuenta del gran amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Y vamos a hablar calmando las tempestades. Cuando hablamos de tempestades, sabemos de que nuestra vida es un caminar que nunca va a estar en un solo nivel o nunca va a estar en una magnitud estable, sino que como el mar a veces tiene altas y bajas, también así nosotros en nuestro caminar también vamos a tener diferentes cosas que van a pasar a través de la vida. Y sabe que cuando leía en este capítulo 8 nos narra la Biblia del Dios poderoso que cambia nuestros corazones y cambia nuestras mentes. Siempre que hablo de Jesucristo, hay algo que cambia mi vida. Si el desánimo está, si la prueba está en el momento, cuando la palabra de Dios me enseña de cuán grande es Dios y cuán grandes cosas Jesucristo vino a hacer a la tierra, mi corazón y mi espíritu anhela acercarme más a la presencia de Dios. Y yo sé que usted, cuando usted lee la palabra de Dios y lee las grandezas que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquellos tiempos y sigue haciendo en nuestra vida, también su espíritu anhela un toque de Dios en su vida, anhela un toque de Dios en nuestro espíritu, que nos acerca a la presencia de Dios. Jesucristo vino a cumplir una asignación a la tierra, vino a predicar. Dice la Biblia que en el capítulo 8 narra muchos milagros que el maestro vino a hacer en la tierra, muchos enfermos que necesitaban de la presencia de Dios, que necesitaban un toque de Jesús en sus vidas, así como nosotros necesitábamos ese toque, y llegó en el tiempo oportuno cuando más lo necesitaba. En aquel tiempo Jesucristo llegó a esas personas que necesitaban un milagro, que necesitaban una promesa, que necesitaban pasando un momento de necesidad. Así también en nuestro tiempo actual, Jesucristo llega en los momentos perfectos, oportunos, cuando usted y yo lo necesitamos más. Es cuando Dios extiende su misericordia, es cuando su presencia nos abarca, es cuando Él está juntamente con nosotros para extendernos la mano. Y fíjense que la palabra de Dios nos narra, y cuando miraba y leía en lo que Jesús vino a hacer, es algo importante reconocer que siempre Él no buscaba el bien propio, sino que buscaba el bien de las demás personas. Y venía y hacía milagros y hizo todo lo que la palabra de Dios nos narra, para que nosotros podamos conocerle más, para que podamos intimar más con Él. Pero luego nos narra en el versículo 23 que dice que llegó el momento donde la multitud se agrupaba, y dice que le fue necesario cruzar al otro lado del mar. Pero mientras iba, la palabra de Dios nos narra que dice que una fuerte tempestad empezó a sacudir la barca. A veces el Señor nos va a ir enseñando poco a poco cómo nosotros tenemos que ir actuando en diferentes adversidades que se nos presenten en nuestra vida. Pero sabe una cosa, que cuando estamos tomados de la mano de Dios, no importa la tormenta que usted vaya pasando, en su vida va a haber paz. En nuestra vida va a haber la tranquilidad, va a haber ese anhelo y esa seguridad de que usted no va solo. Yo no sé si usted ha sentido, pero en su peor momento, cuando a lo mejor ha pensado que nadie está acompañándolo, pero sabe, hay alguien que nunca lo ha dejado, y es aquel que lo llamó, aquel que nunca lo ha dejado solo, aquel que está con nosotros todos los días. Cuando usted más piensa que Él no está con usted, Jesucristo está con nosotros. A veces pensamos que Jesucristo nos ha dejado solo. La Biblia narra y dice que mientras ellos navegaban,
dice que empezó a surgir una tempestad. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de adentrarnos, a lo mejor no al mar, pero sí a un lago o a cualquier cosa. Y se dan cuenta de que en el agua nunca es estable. El agua siempre se está moviendo. Ahora imagínense esta escena. La palabra de Dios nos narra y dice que Jesucristo bajó a descansar, y mientras él estaba descansando, dice que una tempestad se armó y empezó a azotar la barca y empezó a levantarse con gran fuerza y empezó a sacudir la barca. A veces nuestra vida es así. Hay cosas que a veces nos van a hacer sacudir nuestra barca. Hay veces que en nuestro diario vivir nos vamos a presentar con cosas que nos van a golpear muy fuerte. Pero sabe una cosa, iglesia del Señor, y es que desde el día que usted entregó su corazón, su mente, su alma, su espíritu ante Jesucristo, usted automáticamente vino a darle la rienda a Jesús de su barca. Ahora mismo usted no es el capitán de su barca. Usted, su barca, tiene el capitán de capitanes, que es Jesucristo de Nazaret. Él es el capitán que gobierna su barca. Por difícil que sea la tempestad, Jesús está al frente. Y ahora, si nosotros ponemos a analizar y a pensar, si Jesús es el que gobierna mi barca, como dice el canto, ¿de qué voy a temer? ¿Sabe una cosa? Cuando usted más solo se siente, Jesús tiene el timón de su barca. Yo no sé quién ha venido con tristeza, con dificultad, con desánimo, con muchas veces problemas que nos agobian, pero déjame decirte esta palabra: Jesús tiene el control de tu barca. No estás solo, Él está contigo. Y sabes lo más hermoso, que aún por difícil que se vuelva la tempestad, Él no va a dejar que se hunda tu barca, porque Él está tú estás confiado en las manos de Dios Todopoderoso. Tu barca está segura, por difícil que sea la tempestad, Él tiene el control de tu vida. Bueno es Dios. Y sabe que a veces cuando nos sentimos cargados, cuando sentimos que las cargas nos están acechando y que no podemos, ya no nos da más fuerza para seguir hacia adelante. En el capítulo de San Mateo 11, en el versículo 28, cuando usted se sienta cansado, acuérdese de este versículo. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A veces la tempestad nos turba la mente. Y mire, no es lo mismo adorar a Dios cuando todas las cosas nos están yendo bien, que adorar a Dios cuando la prueba, cuando la enfermedad llega. No es lo mismo dar un gloria a Dios cuando su cuerpo está bien, que dar un gloria a Dios cuando su cuerpo está enfermo. No es lo mismo dar un aleluya cuando usted tiene toda la libertad de darlo, que esperar que la tempestad llegue. Es por eso que en esta hora, un pueblo agradecido, tenemos que ser agradecidos y adorar a Dios, porque yo creo que Dios no nos ha abandonado. Algunos están pasando dificultades, pero Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. Algunos a lo mejor Dios ya les dio la victoria, pero a los que no les ha dado la victoria, déjame decirte que Él tiene el control de tu batalla, Él tiene el control de tu problema. No hay enfermedad, no hay cosa que se pueda sobreponer contra el poder de Dios. Cuando te sientas cansado, recuerda eso. Descansa en Jesús. Descansa en Jesús. Hay dos cosas diferentes.
está cuando tú te acercas a una persona, porque todos tenemos personas de confianza. Y tú sabes que esa persona siempre va a tratar la manera de animarte y de ayudarte en lo que humanamente pueda. Pero muchas veces las palabras solo llegan y se van. Pero hay una promesa que Jesús dijo. Si tú estás cansado y cargado, ven a Jesús. Cuando tú te sientas triste y te sientas desanimado, recuerda que tu amigo está ahí. Y lo más lindo de todos, que no tienes ningún costo para acercarnos a la presencia de Dios. Mientras el mes pasado hablábamos de todo lo que Jesucristo tuvo que hacer por la redención de la humanidad, es difícil entender todo el sacrificio que Él pasó para que tú y yo tengamos la oportunidad, dice la Biblia, de ser llamados hijos de Dios. Él nunca nos ha dejado. Y cuando hablamos del Ser Supremo, imagínense ¿cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha tomado de la mano en el peor momento? Palabras sobran para decir que hemos visto la mano de Dios. Y sabes, Él vino a dar su vida por ti. Pero ahora tú y yo somos el resultado de ese sacrificio. Y sabe que ahora usted le puede decir, Jesús valió la pena, porque por tu sacrificio ahora yo tengo entrada ante el trono celestial. Ahora no importa la tempestad que se levante, si tú estás conmigo, yo no voy a temer nada. Y hay muchas cosas. Sabes, el enemigo en estos tiempos está tratando la manera de amedrentar al pueblo de Dios. Por diferentes cosas está tratando la manera de que tu barca sea más golpeada para tratar de hundirla. En estos últimos tiempos, el pastor hablaba y decía, la trompeta está muy cerca para escucharla, para que suene. En estos últimos tiempos, el enemigo va a tratar de callar a todas las personas, a todos los escogidos, para hacerles creer que su barca está a punto de irse al precipicio. Pero recuerda que de la mano de nosotros estamos agarrados de la mano del Dios Todopoderoso. Y por mucho que quiera amedrentarte, en Jesús somos más que vencedores. En Jesucristo somos más que vencedores. Y sabes, en estos últimos tiempos van a haber cosas que van a pasar. En cierta ocasión el Señor me mostraba en los cielos de muchas cosas que a veces están aconteciendo. Y recuerdo el martes que nuestra hermana Nancy hablaba y decía que en esto el enemigo va a tratar de atacar a las personas, al pueblo de Dios. Va a tratar de meter diferentes cosas en lo que tú menos pienses. Él va a tratar la manera de desestabilizarte tu comunión con Dios. Y yo miraba en los aires, y en los aires se miraban muchas cosas pequeñas que aparentemente al ojo humano no se podían descifrar qué era lo que se miraba. Pero luego el Señor me daba la oportunidad de poder acercarme y ver que esas cosas se creaban en el cielo, pero desde el cielo salían a golpear a la humanidad. Y luego miraba cómo las personas tomaban diferentes actitudes malas ante todo en el mundo entero. Miraba cómo eso se esparcía y toda la humanidad empezaba a actuar en una manera totalmente diferente, alejado de la presencia de Dios. Y Dios me hacía entender
de que en los aires, en esta hora, hay muchos demonios que están queriendo atacar al pueblo de Dios. Hay muchas potestades que quieren atacar al pueblo de Dios. Es por eso, como iglesia del Señor, tenemos que en cada momento decirle al Señor: Señor, yo no quiero nada, no quiero tomar el timón de mi barca. Señor, yo quiero que tú, Jesús, seas el que tome el timón de mi barca. Porque las adversidades, con lo que la iglesia de Dios está peleando, mire, a veces creemos y normalizamos muchas cosas. A veces normalizamos muchas cosas y pensamos y decimos que todo lo que está ocurriendo es normal. Pero en estos últimos tiempos van a haber diferentes cosas, como el enemigo va a tratar de desenfocarnos a cada uno de los que estamos luchando para alcanzar la salvación. Es por eso que, como iglesia del Señor, este es un tiempo donde, si nuestra barca se estaba dañando, es el tiempo donde podamos volver a repararla, podamos volver a reconstruirla. Mire, si las velas empezaban a romperse, decirle: Jesucristo, tú eres el mecánico por excelencia, tú eres el que puede reparar todo problema, toda adversidad. Mire, cualquier cosa que el enemigo quiera poner en contra de su hermano, de su hermana, vamos a reprender toda achaque, toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia, somos un cuerpo de Cristo, llamado para grandes cosas, para predicar la palabra de Dios, no para que el enemigo se burle de nosotros, sino para que seamos más que vencedores en la sangre, sobre todo poderoso, porque Él nos ha dado la victoria a cada uno de los que estamos aquí. Dios es bueno, aleluya. Vamos a estar en la lucha, por difícil que sea la tempestad. Dice que la barca empezó a moverse, los discípulos empezaron a preocuparse. Todos nos preocupamos en ciertas situaciones. ¿Quién no tiene problema, iglesia del Señor? ¿Quién no tiene debilidades? Todos necesitamos de Jesús. Necesitamos de su presencia. ¿Sabe? Es la única manera. En lo más lindo es que cuando usted está pasando una dificultad, usted viene a la presencia de Dios y habla con la presencia. Y cuando el Espíritu de Dios viene y lo envuelve y le hace sentir de que no está solo, es lo mejor que puede haber. ¿Qué más podemos pedir? Somos llamados, somos protegidos, somos bienaventurados. Tenemos que cada día luchar para que nuestra barca no se hunda. Los discípulos en ese momento empezaron a preguntarse y empezaron a alarmarse porque la situación se había salido de control. La situación estaba poniéndose cada vez más fea. Pero cuando la situación se ponga más fea, recuerda que el Señor está ahí diciéndote: yo tengo el control de tu situación. En esta noche Jesús te dice: Él tiene el control de tu situación. Aleluya. Y dice que se preocuparon y empezaron ¿sabe? Muchas veces en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la situación, a veces no sabemos cómo actuar y pensamos, estos versículos se han predicado una y miles de veces, y a veces pensamos que los discípulos actuaron mal, pero ahora, ¿cómo yo hubiera actuado en esa situación? ¿Cómo nosotros actuamos cuando la prueba o la dificultad llega a nuestras vidas? ¿Cómo respondemos cuando la enfermedad llega a nuestra familia? ¿Cómo actuamos cuando Dios empieza a procesarnos a cada uno de los que estamos aquí? Pero
recuerda una cosa: por difícil que sea la situación, para Dios no hay nada imposible. Y dice que él estaba durmiendo, pero luego llegaron y lo levantaron. Santo eres. Y dice que le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A veces la fe también nos mengua. A veces Dios necesita dejarnos un momento para ver en la manera como nosotros vamos a reaccionar. Pero sabes una cosa: aunque te sientas solo, Él no te va a dejar. Y dice que se levantó y reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Aquí reconocemos de que al Dios que nosotros, al Dios que usted vino a adorar, a darle alabanza en esta noche, al Dios a la presencia que usted vino a buscar en esta hora, no es cualquier Dios como los que adoran en el mundo, sino que es el Dios que aún hasta los vientos, los mares obedecen, porque reconocen la voz de quien los creó, obedecen la voz de quien fue que los puso en la tierra. Y ahora imagínense nosotros, si aún los vientos adoran a Dios, como nosotros no vamos a bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo no le van a dar alabanza y decirle al que merece la alabanza y merece la adoración? Dios es lo más preciado que nosotros podemos tener. Jesucristo, la Biblia nos narra que desde el principio, desde antes, Isaías hablaba, profetizó del ser todopoderoso que iba a venir a darnos esa paz, esa tranquilidad que nosotros necesitamos. En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando la tempestad llegue, recuerda que en tu corazón está el príncipe de paz, que en tu mente habita el príncipe de paz. Entonces no temas, porque la paz de Dios está en nuestros corazones y es la que cubre todo tu cuerpo, toda tu mente, toda tu alma. Porque Dios es más grande y Dios es más fuerte de lo que nosotros podemos imaginar. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu corazón está escondido en las manos de Jesús. Tu corazón está en las manos de Cristo. Está seguro. No está en las manos de cualquier hombre. No está en las manos de un político. Está en las manos del Creador de los cielos y de la tierra. Está en las manos del que por misericordia de Dios nos mantiene, el que nos da el aire, el que nos da la vida, para que nosotros podamos hablar de la grandeza, no del hombre, sino del Dios que nos ha creado. El hombre es vanidad, todo lo que existe es vanidad, pero el Dios que nos creó es el Dios que gobierna todos nuestros pensamientos, toda tu alma, toda cosa que tú pongas en Él te va a ayudar. La tempestad llega, todo llega, pero recuerda que de tu lado está Jesús. En el momento cuando más el mar se enfurezca y quiera doblegar tu barca, pueden haber, en el caminar cristiano hay barcas pequeñas, hay barcas grandes,
¿cómo está nuestra barca? ¿Cómo puedo fortalecer mi barca? La única manera es como nosotros podemos fortalecer y mantener nuestra barca, es mantener una vida constante buscando la presencia de Dios. Si lo que no estamos haciendo en estos momentos de buscarlo, de anhelarlo, de volver a esos momentos íntimos, cuando tú le decías, Señor, tú eres el que tiene el control de mi vida. No sé cuándo fue la última vez que viniste delante de la presencia de Dios a poner tus cargas, tus problemas, tus dificultades, a decirle, Señor, yo ya no puedo más. Mi barca está, siento que la tempestad me está agobiando. A veces decimos, ¿por qué, Señor? Es que no veo que la tempestad baja, sino que veo que cada día yo me estoy hundiendo más. Ya parezco Pedro. Me estoy hundiendo cada día, en vez de salir para arriba, voy más para abajo. Ahora yo te digo, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está esa relación? ¿Hace cuánto tiempo que checaste tus velas? ¿Cómo está tu madera? A veces queremos de que Dios actúe en nuestros corazones y en nuestras vidas, pero no tratamos la manera de mantener esa relación que nos mantiene a flote. Es por eso que es la necesidad de buscar cada día constantemente su presencia, ese poder maravilloso que nunca nos deja solo. Y sabes, culmino con esto. En la Biblia nos narra que cada uno de los hombres y mujeres de Dios que fueron llamados con el propósito de agradar a Dios, de caminar bajo la guianza de Dios. Y uno de los hombres que más me llama la atención en la Biblia es David. David pasó para deber de llegar a ser rey, tuvo que pasar diferentes adversidades en su vida. Tuvo que pasar guerras. Tuvo que ver cómo personas allegadas a él hacían lo contrario, o pudo ver guerra en su propia casa. Pudo ver la bonanza, pero tuvo también que pasar un lapso de tiempo donde su barca también fue azotada. Y hay algo que me llama la atención en el Salmo 18, en el versículo 6. Aleluya. Que dice David: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Cuando tú estás cansado, cuando tú ya sientes no poder más, tengo buenas nuevas para ti. Derrámate en la presencia de Dios. Que tu clamor no está siendo desechado. Tu clamor no se está yendo a la basura. Tu clamor está siendo escuchado por el Dios que está ahí en los cielos. Tu clamor está siendo escuchado. Tú no estás desperdiciando el tiempo. Tú no estás desperdiciando lágrimas. Cada una de tus lágrimas en lo íntimo que tú has dado, que has sacado, déjame decirte que el Dios que nos llamó te está escuchando, y a su tiempo Él va a conjugar cada una de esas lágrimas para que tú obtengas la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret tú vas a obtener la victoria. En esta hora, iglesia del Señor, póngase de pie. Oh, gracias, Señor, por el permiso de mi pastor.
Yo no sé de los que estamos aquí si ha sentido que su barca